París es la capital de Francia y una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Ubicada en el centro de Francia, a orillas del río Sena, es conocida por su arquitectura impresionante, su rica historia y su importancia cultural. Es el hogar de algunos de los monumentos más famosos del mundo, como la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, la Catedral de Notre Dame y el Museo del Louvre, que muchos de estos icónicos turísticos estaremos cubriendo en este vídeo. París es también conocida como la ciudad del amor y ha sido un destino turístico popular durante siglos. Además, es un centro mundial de la moda, la gastronomía y las artes. La ciudad es un lugar vibrante y dinámico con una mezcla de lo antiguo y lo moderno que atrae a visitantes de todo el mundo. Bienvenidos al canal de Guía de Viajes. Si eres un viajero empedernido o simplemente un apasionado de esta ciudad, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Hoy te llevaremos en un recorrido virtual por París, pero antes de empezar, asegúrate de darle me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. ¡Empecemos! París es una ciudad icónica y hermosa ubicada en el corazón de Francia. Es conocida por sus edificios históricos, museos, arte, moda, gastronomía y cultura. París es una ciudad vibrante y emocionante que ofrece algo para todos, ya sea que estés interesado en la historia, el arte, la moda, la gastronomía o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad. Definitivamente hay mucho que ver y hacer en París. La Défense. La Défense es un barrio empresarial ubicado en la periferia oeste de París, Francia. Es uno de los distritos de negocios más importantes de Europa y se caracteriza por sus rascacielos modernos y sus grandes espacios públicos. La zona de la Défense comenzó a ser desarrollada en la década de 1960 y desde entonces ha experimentado una gran transformación. Actualmente cuenta con más de 3 millones de metros cuadrados de espacio de oficinas y alberga a más de 180.000 trabajadores. La zona también cuenta con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y zonas verdes, lo que la convierte en un lugar atractivo tanto para los trabajadores como para los turistas. Además, está muy bien conectada con el resto de la ciudad gracias a su acceso directo a la línea 1 de metro de París y a varias líneas de tren y autobús. En resumen, la Défense es un lugar de gran importancia económica y arquitectónica en París, que ofrece una gran cantidad de servicios y comodidades para los trabajadores y visitantes que se desplazan a la zona. El Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo es un monumento histórico ubicado en el centro de París y fue construido por orden de Napoleón Bonaparte en 1806 para conmemorar sus victorias militares. El arco se encuentra en la plaza Charles de Gaulle, en el extremo occidental de la famosa avenida de los Campos Elíseos. El Arco del Triunfo tiene una altura de 50 metros y una anchura de 45 metros. En su interior se encuentra la tumba del soldado desconocido, un homenaje a los soldados franceses caídos durante la Primera Guerra Mundial. El monumento es uno de los lugares más visitados de París y ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad desde su plataforma de observación en la cima del arco. También es el escenario de importantes ceremonias nacionales y desfiles militares, como el desfile anual del 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa. Los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos, también conocidos como Les Champs-Élysées en francés, son una avenida icónica en el centro de París. Con una longitud de 1,9 kilómetros, se extienden desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco de Triunfo. Los Campos Elíseos son conocidos por sus tiendas de lujo, teatros, cines, restaurantes y cafeterías, así como sus numerosos eventos y desfiles. La avenida también es famosa por su arquitectura, con muchos edificios históricos y monumentos como el Gran Palacio y el Petit Palais. Además de ser una importante atracción turística, los Campos Elíseos son también un lugar importante para celebraciones nacionales y eventos deportivos, como el Tour de Francia, que termina en la avenida cada año. En resumen, los Campos Elíseos son una avenida icónica de París, famosa por su arquitectura, tiendas de lujo y eventos culturales y deportivos, y que atrae a visitantes de todo el mundo.
El Museo del Louvre. El Museo del Louvre es uno de los museos más grandes y famosos del mundo, ubicado en el corazón de París. Se encuentra en un antiguo palacio real y cuenta con una colección de más de 35.000 obras de arte, desde la antigüedad hasta el siglo XIX. El edificio en sí es impresionante, con una arquitectura que mezcla elementos de diferentes estilos históricos. Los visitantes pueden disfrutar de una vista espectacular del patio interior del museo, así como del jardín de las Tullerías que lo rodea. El Museo del Louvre es uno de los principales destinos turísticos de París y atrae a millones de visitantes cada año. Su colección de arte es incomparable y es un lugar imprescindible para cualquier amante del arte y de la cultura. Por cierto, si te está gustando este vídeo, no olvides dejar un buen like y suscribirte a este canal para ver más contenido como este. La Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame es una impresionante obra de arquitectura gótica situada en el corazón de París. Es famosa por sus vidrieras y un gran rosetón, así como por haber sido el escenario de importantes acontecimientos históricos como la coronación de Napoleón Bonaparte. La Catedral de Notre Dame de París es una iglesia católica icónica ubicada en el centro de París. Es conocida por su arquitectura gótica impresionante, incluyendo las gárgolas en la parte superior del edificio y sus vitrales históricos. La construcción de la catedral comenzó en 1163 y se completó casi 2 siglos después, en 1345. Notre Dame ha sido un lugar de culto y peregrinación durante siglos y ha sido testigo de numerosos eventos importantes de la historia francesa, incluida la coronación de Napoleón Bonaparte. En 2019, la catedral sufrió un devastador incendio que causó daños significativos, pero actualmente se encuentra en proceso de restauración y reconstrucción. Los Jardines de Luxemburgo. Los Jardines de Luxemburgo son un parque público ubicado en el barrio Saint-Germain-des-Prés. Fueron construidos a principios del siglo XVII por la reina María de Medici y se abrieron al público en 1792. Los jardines cuentan con una gran variedad de flora y fauna, así como con numerosas fuentes y estatuas, incluyendo la famosa Estatua de la Libertad. Los visitantes pueden pasear por los senderos, relajarse en el césped o disfrutar de un picnic en el parque. Los Jardines de Luxemburgo son un lugar popular tanto para los turistas como para los parisinos que buscan un lugar tranquilo para descansar y disfrutar del aire libre. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel es una estructura icónica de hierro ubicada en el centro de París. Fue construida por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de París de 1889 y originalmente fue criticada por su apariencia poco convencional. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de París y uno de los monumentos más reconocidos en todo el mundo. La Torre Eiffel tiene una altura de 324 metros, incluyendo su antena, y cuenta con 3 niveles de observación para los visitantes. Además de ser una atracción turística popular, la Torre Eiffel también se utiliza como una antena de radiodifusión y telecomunicaciones, y ha sido iluminada con diferentes colores en ocasiones especiales. El río Sena. El río Sena es uno de los principales ríos de Europa y fluye a través del centro de París. Es famoso por sus puentes, sus cruceros turísticos y por ser un lugar popular para pasear y disfrutar de la ciudad desde una perspectiva diferente. En definitiva, París es una ciudad fascinante que siempre está lista para impresionar a sus visitantes. No te pierdas la oportunidad de conocerla. Gracias por ver nuestro vídeo. Si te ha gustado, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Además, déjanos en los comentarios tu opinión sobre París o si tienes alguna recomendación para futuros vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.